Danilo Batres Chávez. Carla Suset Cárcamo. Livni Arlene Chajón Cipriano. Presente, licenciado. Gracias. Jennifer Paola de la Cruz. Presente. Grisel Naomi Divas. Presente. Catherine Fernanda del Cid y Boy. Presente. Brisny Dulce Angelita Donis Cruz. Presente, Lic. Ricardo Escobar. Cintia Andrea Escobar Revolorio. Alison Yadira Franco Sánchez. Presente, licenciado. Junior Galicia. Presente, licenciado. César David Galicia. Jacqueline Rosemary García Revolorio. Rubí Guadalupe Hernández Cabrera. Presente. Flor de María Hernández del Cid. Diana Azucena Julián. Presente, licenciado. Elin Inés Larios García. Lidia Melisa López Ramírez. Roxana Estela Martínez Vázquez. Presente, Lic. Nilsen Noemí Mejía Ruano o Nielsen. Nielsen. Va, muy bien. Presente, licenciado. Muy bien. Cristel Marisela Meléndez. Presente, licenciado. Erika Paulina Meléndez. Presente. Doris Gabriela. Presente, Lic. Gloria Marleni Orozco. Gloria Marleni Orozco. María Guadalupe Ortiz. Presente, Lic. Mildred Yolanda Osorio Arevalo. Ana Marisa Pierre Rimeda. Astrid Mariela Quevedo Franco. Presente, Lic. Lesbia Carolina Ramírez Ramón. Elena Esperanza Ramos. Elena Esperanza Ramos. Amalfi Yolanda Ramos. Presente, Lic. Kimberly Dayana Revolorio. Lic, perdón, no podía encender mi micrófono. Presente. Presente. ¿Quién es que no podía encender el micrófono? ¿Quién habló? Perdonen. Muy bien, muy bien. Elena, Lic. Gracias. María Guadalupe Salazar Ortega. Presente, Lic. María Angélica Secaida. Presente, Lic. Marcos Daniel Esaú. Marcos Daniel Esaú. Helen Trinidad Tobar. Presente, licenciado Vivar. Ay, perdón. Viva, ya lo corregí. Mónica de Jesús Quevedo Franco. Presente, Lic, y soy Judith. ¿Cómo le dije, perdone? Jesús. Y soy Mónica Judith. Cierto. Disculpe que le cambie el nombre.
Mónica Judith Quevedo Franco. Migdalia. Presente, licenciado. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Ya se pasó asistencia. Es un gusto. Licenciado, disculpe Y que perdón, y a no mí me ha no me llamó. conectado. Así un montón no contestaron, no estaban todavía. Es que a mí me tenían a espera, Lick me acaba de aceptar. O Igual a no sé mí, si... Hola, Lick. Igual yo me conecté exactamente a la hora que había dicho, pero parecía que no había iniciado. Yo tampoco. Igual a mí, licenciado, no me llamó. Dorian fue la primera que llamé. Ajá, pero en ese momento no. Va. No, bueno, a mí me aparecía que no estaba iniciada a las Gloria 25. Orozco también ya la llamé. Ricardo. Sí, presente, Jesús. A mí me Todos nos tenían a espera. No me ha llamado. César David Galicia también llamé, no contestó. Licenciado, Sí, pero ya perdóneme no por la asistencia. También a Daniel lo llamé, no contestó. Viene, contesté, pero No contestó Daniel. Bueno, Lick, ahí estuvo. una pregunta, y yo no sé si se me escuchó, pero no podía activar mi micrófono. Bien, ya le ubiqué asistencia a Elena. No tenga pena. Muy Ok, bien. A mí gracias. tampoco, Es un licenciado, gusto no poder me, saludar disculpe, a me cada uno de llamó. a mí no me ustedes. dejaba entrar. Amigo Batres. A mí igual, licenciado. ¿Quién más? A Yo, mí no me licenciado. llamó. Mildred, ¿cuál es su nombre completo? Mildred Yolanda Osorio Arevalo. A mí tampoco me llamó, licenciado. Bien, a Mildred ya la había llamado. La llamé después de María Guadalupe. ¿Quién más? A mí, licenciado, disculpe. ¿Apellido? Escobar Revolorio. Sí, sí, permítame, sí. Usted ingresó la otra vez, ¿no? Sí, 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 sí. Usted ingresó el sábado, el sábado pasado. Cintia, ¿Sí? sí, no me aparece. Cintia, ¿su nombre completo? Cintia Andrea Escobar Revolorio. Muy bien. Es un gusto poder saludarles. Vamos a compartir desde ya. Solo quiero que enciendan su cámara para hacer un screen inicial, por favor. Disculpen. Lick, disculpe, Marisa dice que como que no le permite activar su micrófono, pero la llamó y no pudo contestar. Pero sí está conectada, pero no le permite. Pues sí, ya la llamé. Me Melissa, escribió ahorita, dice que Melissa no, Pierre Mera. ajá, que no pudo contestar, que tiene problemas con el internet. Ujú. Va, ya le ubiqué asistencia, pero sí necesito que se restaure. Bueno, necesito que enciendan su cámara, disculpen. Muy bien. Comparto con ustedes desde ya las diapositivas para entrar en la clase.
Y sí, necesito su participación en su momento, por favor, para acreditarse sus puntos el día de hoy. Y recuerden que el día de hoy sigue en pie la ponderación de 25 puntos, entonces hay un trabajo para ejecutar el día de hoy. Deben de organizarse porque si no está para agendado para otro día y ya en su momento se les va a explicar. Muy bien, iniciamos en este momento con la bienvenida y tenemos ahí en la parte el curso de estudios socioeconómicos de Guatemala. Tenemos las actividades económicas de Guatemala. Uno de los primeros momentos que se dio fue la plantación de plátanos con licencia, o sea, para poder sembrarlo, ¿verdad? Las actividades económicas de Guatemala han permitido que el país sea sustentable y estar entre las 10 primeras economías estables de toda Latinoamérica. Se enfoca principalmente en la agricultura, el turismo y la industria. Guatemala es un país ubicado en América Central que hasta la fecha tiene alrededor de unos 17.4 millones de habitantes. Quiere decir que a estas alturas posiblemente seamos más por la creciente natalidad que hay. De repente, pues somos más de 17 millones, ¿verdad? Quizás estamos llegando a otro número. Pero cuando se tomó, pues en esta fuente está a 17.4. Entonces, uno de los países de Latinoamérica dice que resalta principalmente en el turismo y la industria, ¿verdad? Guatemala realmente es un país rico económicamente hablando. Ya en su momento mencionábamos, ¿verdad? Que la parte económica pues solo radica en unas ciertas familias y esa es una de las razones por el cual pues de alguna manera no hay equidad ni equilibrio en la parte económica, sino que por eso existen áreas muy vulnerables de personas que viven en áreas rurales, ¿verdad? Entonces eso es bastante complejo, ¿verdad? En la siguiente diapositiva tenemos que Guatemala tiene fronteras con México al norte, con Honduras y El Salvador al suroeste, y el español es el idioma predominante, además de 23 lenguas indígenas. Guatemala ha logrado progresos significativos en la macroeconomía después de una guerra civil que ha durado 36 años. Desde la firma de los acuerdos de paz en 1996, el país ha mejorado su acceso a los mercados internacionales a través de varios acuerdos comerciales. Vemos en este caso un país plurilingüe, ¿verdad? Donde realmente dentro del área occidental hay muchas lenguas indígenas. Quizá alguien pueda tener la oportunidad de quizá saber otro idioma indígena, ¿verdad? Pero pues acá se menciona que hay 23 lenguas indígenas. Entonces, por su aspecto plurilingüe, pues para algunos países, independientemente como de España, Italia y todo, ven esa como riqueza acá en Guatemala en cuestiones de lenguas indígenas, ¿verdad? Y también vemos en este caso que Guatemala ha logrado progresos significativos en la macroeconomía después de una guerra civil que ha durado 36 años. Sabemos que Guatemala pues estuvo de alguna manera enfrente en cuestiones de guerra con la guerrilla y que posteriormente en el año de 1996 se logran los acuerdos de paz y de ahí a la fecha pues se ha mejorado con cuestiones de acceso en el mercado internacional a través de varios acuerdos. En la siguiente diapositiva tenemos lista de actividades económicas de Guatemala. Tenemos el sector agropecuario. En el sector agropecuario se define a la ganadería y la agricultura y le han valido a Guatemala como un cuarto del precio interno bruto. Este sector se produce mayormente café, caña de azúcar, melón y caucho natural, bananas y aguacates, además de algodón y yuca, entre otras cosas. En el segundo mayor productor de plátanos, dice que es el segundo mayor productor de plátanos, es el quinto exportador de azúcar y el 10º productor de café. Vemos de alguna forma los potenciales en cuanto a los productos, ¿verdad?, de que se exportan para otros países. También es el primer productor mundial de cardamomo. Dentro del sector ganadero, Guatemala explota la importación de reses y carnes rojas hacia Honduras y El Salvador, guardando una parte para el consumo interno de la nación. Vemos ahí a través de este texto, ¿verdad?, en las actividades económicas de Guatemala, en qué lugares se encuentra en cuanto a la exportación de algunos productos.
y a veces quizá no nos enteramos ni nos damos cuenta de todo lo que se produce aquí en Guatemala y que se exporta al extranjero, ¿verdad? También así tenemos las importaciones, que es parte de lo que se produce en otro lado y que aquí se vende en Guatemala, ¿verdad? Pero acá le está dando realce a los productos que de alguna manera se exportan hacia otro país y que son de gran relevancia para el sostén o para el crecimiento económico de nuestro país. Ya van a tener la participación ustedes. La siguiente diapositiva tenemos el sector pesquero y en este sector las costas sureñas concentran la pesca de Guatemala. Exporta productos de alto valor comercial como camarones, tiburones, pez delfín, calamares comunes, langosta, pargos y atunes. Muy bien, tenemos la primera participación. En base al sector de agricultura de la diapositiva anterior, tenemos la diapositiva anterior que es el sector agropecuario y el pesquero. Vamos a ver, María Guadalupe Ortiz, ¿qué me puede decir de eso en el sector agropecuario en Guatemala? ¿Cómo lo ve? ¿Será que está funcionando bien? ¿Será que es evidente los logros? ¿O qué me puede decir al respecto? Estoy con María Guadalupe Ortiz Lemos. ¿No? Muy bien. Le pregunto a Elena Ramos Corado. Y se recuerdan que las participaciones también tienen ponderación y entonces en su momento tomar en cuenta eso, ¿verdad? Elena Esperanza Ramos Corao, tampoco está, muy bien. Amalfi Yolanda Ramos González, ¿qué me puede decir al respecto? Perdón, estoy con Amalfi Yolanda Ramos González. ¿Cuál es la pregunta? Disculpe, Lick. Bueno, está en mi clase porque yo ahí hice la pregunta. Es que acá está fallando la señal desde hace 2 días, fíjese. Ah, bueno, se la voy a hacer de nuevo, pues. Sí. Tenemos el sector agropecuario y el sector pesquero. Ahora la pregunta es, en cuanto al agropecuario, en la diapositiva que estoy dando a conocer, ¿cómo ve usted esa producción? ¿Es evidente? ¿Se logra verificar? ¿Qué opina usted con respecto a eso? Si realmente se da o no se da, o ¿qué puede decirnos? Pues en mi opinión sí se da, pero es dependiendo del lugar, siento yo, porque por ejemplo acá en mis tierras no se da así como mayoreo el café o la caña de azúcar o el melón, ¿verdad? Es Ujú. dependiendo de las tierras, siento yo. Pero ¿cómo lo ve usted cuando va al mercado? ¿Ve que esos productos sí está, que quizá caro, barato? ¿Cómo lo puede percibir usted o cómo Sí puede? está, sí está, pero últimamente pues está todo elevado, ¿verdad? Según me cuenta, yo en sí pues no voy al mercado, sino que acá en casa pues se encargan de ir al mercado, pero me cuentan acá que sí está elevado los precios. Muy bien. Gracias por su participación. Le pregunto a Kimberly Dayana Revolorio López. Sí, ¿Qué me puede decir con respecto a eso mismo de que le pregunté a la otra profesora? Pues la verdad es que en estos tiempos, ¿verdad? La, la producción por ejemplo, en el sector de agricultura Ujú. se ha estado devaluando bastante debido al aumento en los precios, por ejemplo, para mantener las cosechas, ¿verdad? Ujú. Entonces es ahí cuando viene el aumento también en la canasta básica, entonces todo eso nos afecta también. Sí, pues. Sí, a manera que sube un precio, sube en otro, y bueno, al final quienes pagamos las consecuencias somos todos, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Muy bien. Lick, disculpe, dice Elena que su micrófono no funciona, por eso no le contestó. Sí, pero sí es importante en estas clases virtuales para poder participar, ¿verdad? Ya la asistencia se la puse, pero la participación no se la puse.
Muy bien, continuamos. Gracias, Kimberly Dayan Revolorio López. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Fíjese que yo tengo una pregunta y una duda. Claro. Pues hoy en día está como que muy elevados los precios de los productos de las frutas, verduras y todo lo demás. Pero yo tengo una duda. ¿Por qué en los supermercados están, tal vez no a precios que uno quisiera, pero están más baratos que en el mercado normal? Porque, por ejemplo, uno va a comprar al mercado un aguacate, se lo dan a 9 o 10 quetzales. Y, por ejemplo, en los supermercados están a 3.90. Sí, pues. Entonces, ¿por qué es que se da eso? Sí, bueno, entiendo, hay una parte muy importante. En este caso, hay algunos casos donde son productores y bueno, obviamente, pues compran como son productores, pues ellos producen tienen sus propios, como le dijera yo, sus propias siembras y de alguna manera, pues eso viene a beneficiar para poder darlo quizá a un precio menor. El asunto está cuando ya se convierte de que yo lo vendo a uno, el otro al otro y el otro al otro y se hace una gran cadena y cuando llega al lugar destino, que somos nosotros, pues obviamente ya está muy caro, ¿verdad? Esa es una de las razones. La otra parte Gracias, es que, por ejemplo, no se logra fijar un precio estándar en cuanto a eso. Empiezan las lluvias y los productos se disparan. Hay un aumento y los productos se disparan. No me dejará mentir cuando se hacía lo que es la entrega de alimentos o bolsa de alimentos, ¿qué hacía el productor o en su momento subir los precios? Hoy van a entregar bolsas, subámosle al aguacate, subámosle a la manzana, subámosle al plátano, subámosle al arroz, todo está disparado. Es lamentablemente una situación y no hay un estándar que fije los precios. Porque, por ejemplo, están los del CACIF que en su momento hacen esa labor, ¿verdad? Pero como a veces hablamos que los empresarios en su momento, por cuestiones de lucro y de ganancia, ellos en su momento, pues siempre hacen las cosas a su favor, ¿verdad? Entonces creo que de esa manera, pues nos perjudica a todos, ¿verdad? Que en algunos casos, por ejemplo, usted va a comprar a una aldea donde alguien tiene un palo de aguacate, lo va a conseguir barato. Pero si va al mercado, por ejemplo, a comprarlo, lo va a conseguir caro. A veces 8, 9, hasta 10 quetzales un aguacate, ¿verdad? Entonces es bastante complicado esa situación, ¿verdad? Entonces, y lamentablemente que donde se produce, pues es barato, y donde no se produce, es caro, ¿verdad? Usted una manzana donde se produce la consigue barata, pero donde no se produce la consigue cara, ¿verdad? Esa es una de las razones, ¿verdad? Muy bien. Licenciado, disculpe, una pregunta. Sí. Respecto a eso del precio de la canasta básica, pues hemos visto que cuando incrementa el precio del combustible, pues sube todo. Pero Sí, ahorita el también. combustible se ha mantenido el precio, digámoslo así, ¿verdad? Un precio más que todo algo accesible, a como se ha estado en otra temporada. Es Pero cierto. directamente el precio de la verdura, los que Carísimo. pasamos o compramos en el mercado aquí en Barberena, Carísimo. digámoslo así, Carísimo. solo como decía la compañera Crisel, a 7, 8 quetzales los aguacates, pero solo es estos productos, porque en otra clase de producto pues se ha mantenido, y cuando incrementa todo es cuando el combustible aumenta, ¿verdad? Sí. Porque los fertilizantes, todo que utilizan para las siembras, para poder abonar todo, no está tan alto el precio, ¿verdad? Pero ¿por qué la duda que tenemos ahorita todos, ¿verdad? Con esto que especialmente la verdura se Bueno, fue hasta arriba el precio que, de la papa, todo, ¿verdad, Lick? lo que Entonces, sucede, lamentablemente, ¿verdad? Que todo se vino para arriba en ese sentido, en el área de ese comercio, ¿verdad? sí, si hablamos de las papas, el whisky, los aguacates, el ejote, por ejemplo, 13 quetzales la libra. Ahora, es que hay una razón. Uno de los puntos, recuérdese que cuando está lloviendo, nadie va a trabajar. Obviamente se queda parado todo, ¿verdad? Entonces, lo poco que logran cortar, pues lo van a vender caro, porque entonces existe aquello de la demanda y no hay oferta. Cuando hay mucha oferta, los productos bajan. Hay demasiado tomate circulando, entonces, ¿qué hacen? La oferta, o sea, hay mucha oferta y poca demanda. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bajarle al precio. Pero en este caso se convierte al revés. Hay mucha
hay mucha demanda y poca oferta. Entonces ahí es donde suben los precios, Ricardo. Esa es una de las razones que estamos pagando ahorita actualmente, esa parte en cuestiones de lo que es la verdura, porque sí está muy caro, ¿verdad? Como la libre de papa 9 quetzales, el ejote 13 quetzales, entonces es caro. Una de las situaciones, pero es parte de lo que se produce en otro lado y que nosotros no tenemos acceso a ello. Ya en cuestiones de transporte y todo lo demás, las carreteras de alguna forma interferidas, mucha lluvia, entonces alguien ni se anima quizá a llevarlo, transportarlo de un lugar a otro, y eso conlleva a que los productos de alguna manera pues sean caros, ¿verdad? Eh, Tenemos en el sector pesquero. Quiero preguntarle a Erika Paulina Meléndez Gutiérrez. ¿Qué me puede decir con respecto a eso? Dice que exporta productos de alto valor comercial. ¿Será que usted ha visto alguna estadística donde tantas toneladas van para otro país o no ha visto nada de eso? ¿Qué puede decirme al respecto en el sector pesquero? Pues fíjese, licenciado, que según mi opinión, nosotros estamos acá cerca de lo que es la costa. Nosotros Ujú. estamos cerca de la costa y sí se exporta, pero no es mucho. Y está devalorado, porque según vemos nosotros acá no se paga mucho por lo que se produce en Guatemala. Sí, pues. Sí, a veces quieren vendernos caro cuando hablamos de importación y cuando hablamos de exportación nos quieren comprar barato, ¿verdad? También es otro de los puntos que a veces en cuestiones de estamos bastante complicado. Lo de nosotros no quieren valorarlo y lo de otros países lo valoran y de alguna forma ingresan a nuestro país y como se acepta, se vende, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, el potencial de los chinos, por ejemplo. Miren los chinos, qué montón de cosas ingresan a Guatemala. Desde una perlita, una semillita o algo, eso para hacer quizá pulseras, para hacer, no sé, adornos y todo eso. Ingresa acá a Guatemala y bueno, se hace un montón de cosas con ello, ¿verdad? Pero es una invasión de alguna manera lo que hace China con sus productos en cuestiones de juguetes, en cuestiones de una diversidad de cosas, pero y que de alguna forma son baratas acá. Entonces, no sé qué tanto de impuesto en su momento aranceles fijen a ese tipo de productos, porque sí hay un arancel específicamente para ello, ¿verdad? Pero a veces no sé eh, si en su momento, por ser de alguna forma ese tipo de productos se exoneran algún tipo de arancel. Ahí sí les quedaría mal en cuestiones de eso, ¿verdad? Sería investigarlo en su momento para poder comentarlo, ¿verdad? Pero sí. A veces es lamentable que nuestro producto de alguna manera lo quieran comprar barato y cuando hablamos de importación, entonces en ese caso sí lo quieren vender caro. A excepción de algunas cosas que en su momento, como hablaba, los productos chinos, que de alguna forma los encontramos baratos y no sabemos cuánto de impuesto puedan pagar en su momento. En la siguiente. Licenciado, una pregunta así con lo pesquero. Ujú. Usted a veces uno va a la costa y uno piensa que va a encontrar un poco más barato el pescado, digámoslo así, por estar cerca, Porque cerquita. se Y produce es al ahí, digamos. contrario, Ajá. ajá, pues se produce ahí y se encuentra más caro entre veces, pues, Sí, y es teniéndolo cierto. ellos ahí, ¿verdad? Es cierto, eso es una gran verdad, dijo, porque en su momento uno llega con la intención de que de repente los camarones los va a encontrar un poco favorables y resulta que, bueno, un poquito empanizados y 100 quetzales, ¿verdad? Entonces, al final, una vez, una parte de ironía, dijo, en cuestiones de, nosotros fuimos a traer un palma para hacer unos ranchos que iban a hacer con el patrón donde yo trabajaba y resulta que pues allá, y digamos, nosotros porque fuimos por el lado Hawái en ese entonces, ya hace varios años, y queríamos conseguir comer algo de mariscos o mojarras. Y el asunto está que no encontramos. Y pasamos a otro lado, unas pequeñitas y nos las estaban dando caras. Y al final que no comimos. Y entonces refaccionamos algo allá en su momento. Y el asunto está que nos venimos a comer una mojarra bien grande acá al comedor y restaurante Brisas del Río aquí por los esclavos. Entonces sí es bastante complicado que a veces si hay es caro y a veces ni hay, principalmente en ese lado de la aldea Hawái, ¿verdad? Que de alguna forma no. Hoy, eso le estoy hablando de hace muchos años. Hoy, pues me imagino que ha de estar fortalecido en todo ese tipo de productos.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias por su participación, Ricardo, y sus comentarios. Licenciado, Dale. ¿Sí? disculpe, fíjese que conforme a esto del sector pesquero, una vez fui por este lado de Retauleo, por Champerico, y ahí hay una empresa que es de unas personas extranjeras, precisamente de Estados Unidos, que ellos se encargan bastante de exportar productos, en este caso de camarones y todo eso, y está ahí en Champerico, en Retauleo, y hay, o sea, hay muchas personas que trabajan ahí en esa empresa, que tiene años de estar ahí, no sé si usted, tiene conocimiento sobre eso. Eh, sí, o sea, mire, en este caso hay varios, bueno, hablándose de cuestiones de productores, hay muchos productores, ¿verdad? Pero a veces, por ejemplo, no sé si alguien simpatizante, por ejemplo, del diputado Inés Castillo, no sé si usted lo conocen. Él Sí, tiene, sí. él tiene empresas de eso, se dedica exactamente a eso, ¿verdad? La producción del sistema pesquero, ¿verdad? Entonces, en su momento podemos ver de alguna forma que sí produce, pues, porque al final no sé qué precios manejan, ¿verdad? Y como les digo, a veces los precios los marcan ellos, no hay una entidad que les fije hasta aquí puedes vender, hasta aquí el precio. En cambio, mire, por ejemplo, el frijol, ¿a cómo está la libra ahorita? 10 quetzales. ¿Y quién ha hecho, qué hace, dónde pueden hacer un tope para que eso no esté a ese precio? Es complicado realmente esa parte, ¿verdad? Es complicado porque no tenemos un estándar que fije los precios para ello y de esa forma poder trabajar o actuar. No sé si hay otra participación con respecto a esto del sistema pesquero. Bien, Lick, Ajá, yo. va. Mónica Eso Quevedo. de lo que estábamos hablando, de la producción, el que menos recibe es el productor. A él le va quedando sin mucho, lo que gastó no tiene nada y los demás, los terceros, son los que se llenan las bolsas. Está como el café, que se llenan las bolsas los demás, que exportan y todo, y al productor, ¿cuánto le queda? Casi nada. Sí, es cierto. Y Sí, así pasa también con la verdura, que en Tactic, en Cobán, allá es muy barato todo. Un repollo le cuesta 4 quetzales o 3 quetzales, y y aquí aquí un ¿cuánto lo repollo están vale dando? 30 quetzales ahorita. Ajá, ya vio, y allá dice que es bien barato todo, y ahí es donde los productores no ganan nada, ¿verdad? Sí, hombre, es cierto. Sí, y es una cadena. Mire, imagínense que, bueno, allá vale 4 quetzales, el transportista cobra el flete unos 2.500, y ahí viene incluido ya aquí, puesto acá, quizá vale unos 10, 12 quetzales, y él lo compra otro en las bodegas o no sé cómo le llamen, ahí en la terminal, ya ese lo distribuye el otro. Entonces, una cadenita, y cada quien ganándole 3, 4, 5 quetzales. Cuando ya lo vienen a vender, ya resulta carísimo para uno. Y el que sale perjudicado aquí es el consumidor. El consumidor sale perjudicado en el sentido porque él lo tiene que pagar si lo quiere. Y el Ajá, productor lo tiene que dar exactamente. barato si quiere y si no lo pierde. Sí, así es, Es lastimosamente. lastimosamente así es. Gracias, Mónica Quevedo, por su participación. Tenemos también el sector minero. Tal vez saben o es de su conocimiento. Por ejemplo, teníamos la mina en Apo San Rafael. ¿Cómo se llamaba esa mina? ¿Alguien me recuerda? Mina San Rafael, pero tenía Mira, otro don nombre. Rafael. San Rafael, ¿verdad? Y que de alguna forma ya no quisieron que trabajara ahí por la explotación y todo, la contaminación y todo. Pero aún así siguen en Guatemala sectores mineros, ¿verdad? Que de alguna forma se produce acá. Hay mucha riqueza en cuestiones de ese tipo de productos. Guatemala se caracteriza por tener una de las reservas más grandes a nivel mundial del níquel, por ejemplo. La licencia de operación de la mina Niquelgua Montúfar II fue otorgada en abril de 2013 a una subsidiaria de Solway Group, o Grupo Solway, compañía guatemalteca de níquel, en la cual el Estado de Guatemala tiene una participación del 1.8%. A través de este tipo de exploraciones o explotaciones en su momento, pues le dejan un intereses prácticamente o un porcentaje al Estado de Guatemala, ¿verdad? Pero al final si lo comparamos con otros países, ese 1.8 se convierte realmente en migajas
en otros países a través han caracterizado dejar un 10%, un 15%, un 20%. Y aquí vemos, ¿verdad? De alguna forma, el porcentaje que a veces le dan en sí al gobierno, al Estado de Guatemala, pues es una mínima, ¿verdad? Entonces, realmente es mínimo lo que a veces aportan ese tipo de empresas a nuestro país o a nuestro Estado. Tenemos que además del níquel, Guatemala cuenta con grandes cantidades de oro. En el 2007, en una sola mina procesó 1.7 millones de toneladas de mineral con un contenido promedio de oro de 4.55 gramos por tonelada. O sea que a la tonelada en sí del producto bruto le sacaban 4.55 gramos por tonelada y 84.31 gramos de plata por tonelada. Y aquí tenemos, dice, esa es una mina, ¿verdad? El Pato, mina especializada para el metal precioso, está al oriente de Guatemala. No sé si todavía estará funcionando eso, pero sí funcionó en su momento, ¿verdad? Como a veces las políticas de cada gobierno es en cuestiones de que siempre hay de alguna forma intermediarios, ¿verdad? Si se queda tal gobierno, se puede trabajar la mina, si queda tal gobierno, le tenemos que dar tanto, ¿verdad? Y al final siempre se convierte en parte de ese proceso, la explotación en su momento para poder alcanzar los ideales que la empresa tiene en cuestiones de explotación. Pero ¿qué nos deja a nosotros? Quizá, digo, nosotros como Estado, como país, una mínima cantidad, ¿verdad? Lo que hablamos siempre, ¿verdad? Los beneficiarios son los que se llevan la mayoría. Por ejemplo, el café, decía la seño, ¿verdad? Para exportarlo y ahí son grandes cantidades, pero el productor se quedó solo con su corte, le pagó el jornalero y lo mandó así en café en bruto, o sea, con cáscara. Otro hizo el proceso de expulparlo, de llevarlo así en oro y no sé, y al final es un gran proceso. Y bueno, él se quedó con las ganancias de todo eso. Estamos para cerrar la primera sesión. Vamos a ingresamos de una vez la otra sesión. Pido la opinión de ustedes. ¿Puedo ingresar la otra? Sí, licenciado. Va, ingresamos a la otra sesión, pues. Solo que se corte esta, cabal en el tiempo estipulado y aperturo la otra y así en la otra voy a dar los lineamientos para los trabajos. Estamos cerrando con esta diapositiva y nos vamos a quedar pendientes